Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. En este momento nos vamos con el médico invitado porque tenemos al doctor Escaño con nosotros. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias Reyes por la invitación de nuevo, a tus órdenes siempre. Bueno, doctor, ayer yo hice un comentario de algunos alimentos que no debe de comerse antes de ir a dormir porque complican mucho más. Esto, doctor, el caso de azúcar, el caso de los chocolates, todo esto tiene que ver con algo que pueda afectar. Mira, realmente todo depende de la persona y si la persona no tiene ninguna enfermedad, digamos, agravante que pueda ser perjudicada por la ingesta de nutrientes. Pero en sentido general, los alimentos azucarados, cuando se toman de noche, producen sueño, Reyes, inducen el sueño, porque fabrica mucha insulina y entonces la insulina le baja el azúcar y le produce sueño. Eso no quiere decir que todos los amigos radioyentes ya a partir de hoy comiencen a consumir alimentos azucarados en la noche. Pero para que tengas una idea, muchas personas, sobre todo hombres, cuando consumen alcohol, al acostarse, le introducen la cucharita a algo azucarado y no amanecen con esa resaca, con ese dolor de cabeza. Y se toman un vaso de agua, por ejemplo, 1 o 2 vasos de agua al acostarse, y eso les favorece que no amanezcan con la resaca, el dolor de cabeza fuerte de la resaca. Son situaciones especiales que no todo el mundo le da los mismos resultados y que hay que ser cauto en ese sentido, pero la alimentación en cuanto a la hora de dormir, muchos la prefieren porque le provoca sueño, producto de la digestión que lleva a una reducción de los niveles de azúcar en la sangre y que eso le provoca el sueño y el bostezo y el adormecimiento. Doctor, y en el caso de estas personas que dicen, bueno, una parrillada, mucha grasa, vamos a darnos, como vulgarmente el pueblo dice, una hartura, antes de media hora antes de acostarse, esto puede traer consecuencias, no es recomendable. Claro, es importante que los amigos radioyentes sepan que el cuerpo en la noche, cuando estamos durmiendo, es cuando más grasa consume o fabrica. Entonces, esa grasa, por eso es que se pide que la persona, antes de hacerse análisis al día siguiente, debe hacer una alimentación, una dieta suave, sin grasas, para que no se contamine el análisis que se le va a hacer en la mañana. Entonces, es importante eso porque una persona hipertensa o que sufra del colesterol o que sea diabético, una parrillada en la noche, pues eso es fatal. Realmente debe esa parrillada consumirla en las horas del día, cuestión de que le permita, digamos, con la actividad física que consumen las actividades laborales, por ejemplo, en la oficina. Si hace una parrillada al mediodía y sigue sus actividades normales, la tuya y la mía, pues eso le permite ese movimiento, consumir el exceso de calorías que ha ingerido por producto de la parrillada. Pero si lo hace en la noche que se va a acostar, ahí ya la cosa cambia, es más perjudicial. Usted está en sintonía con CDN Radio y este es el programa Reyes con mucho más variedad. Estamos conversando con el médico invitado, el doctor Félix Escaño, endocrinólogo. Doctor, hábleme un poquito de la perspectiva de la obesidad en la República Dominicana. Mira, nosotros acabamos de hacer una reunión científica para médicos el fin de semana pasado en La Romana, con invitados especiales, profesores de la Universidad de Boston, de Estados Unidos, y también de Argentina, y también de Colombia. Entonces, hay una realidad, y es que sencillamente el sobrepeso está aumentando a nivel de toda la población infantil, a nivel de la clase pobre, la clase más pudiente se cuida más del sobrepeso y de la obesidad, y eso lógicamente en esa clase social está reduciéndose. Inclusive hay reportes de que hay reducción porque la persona que tiene nivel de educación y que tiene recursos se está cuidando más, pero en sentido general está creciendo, y eso pues indudablemente que provoca
afecta la dinámica del cuerpo, porque ahí aparecen dolores osteoarticulares, problemas de la respiración para dormir en la noche, lo que los médicos llamamos la apnea del sueño, aparte de que la hipertensión es un dato muy, muy frecuente, quizás más frecuente de lo que se supone que se entienda, la hipertensión arterial, el aumento del colesterol, y todo esto lleva a lo que en medicina se conoce como el síndrome metabólico. El síndrome en medicina es cuando una persona tiene varias alteraciones en el mismo tiempo, y como todo depende de una alteración del metabolismo, entonces se le llama síndrome metabólico. Por ejemplo, son personas que tienen aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, que son, ahí van dos enfermedades, aumento de la presión arterial, 3, aumento del azúcar, o son diabéticos, 4, que tienen dificultad respiratoria, 5. Es decir que cuando tienen esa conglomerado de alteraciones en su cuerpo al mismo tiempo, eso se le llama síndrome metabólico, y ese síndrome metabólico, pues lógicamente hay que ayudar a su preservación o a que no se presente, sobre todo en la población infantil. Fíjate que insisto mucho con la población infantil porque la educación nutricional se impone desde la primera infancia, desde que los niños están en el primer nivel de la educación. Hay que comenzar la orientación tanto a los niños como a los profesores, como a los padres, por el alto índice que estamos viendo de niños obesos, que además se acompañan de hipertensión en los niños y se acompañan de diabetes. Entonces, ahí es que nace la inquietud de qué comemos, de cómo están las actividades físicas en los niños, de cómo es su alimentación, de qué hacen los padres con complacerlo con todas las golosinas que le piden o que ellos le llevan de gratificación porque pasaron de curso, porque están en vacaciones, le dan sobrealimentación. O sea que es muy importante ese capítulo en la población en el momento actual. Doctor, nos están preguntando que si la obesidad puede relacionarse con el aumento de personas con asma. ¿Tiene que ver la obesidad y el asma? Mira, indudablemente no con asma, porque muchas veces el asma tiene un fondo alérgico, pero sí hay dificultad respiratoria, porque como comprenderás, el corazón tiene que enviar la sangre a todo el cuerpo. Pero cuando el cuerpo es muy voluminoso, el trabajo del corazón debe ser más acelerado y crece. Entonces, el corazón tiene un músculo que es igual al bíceps, a los músculos que tenemos en la pantorrilla, que tenemos en los brazos. Cuando usted somete a esos músculos del cuerpo externo, es decir, al bíceps, a los músculos de los brazos, de las piernas, los somete a un ejercicio continuo, por ejemplo, levantar pesas, esos músculos lo que hacen es que crecen, aumentan de tamaño, se hipertrofian, como decimos nosotros los médicos. Y esa hipertrofia, ese crecimiento de los músculos, pues lógicamente se visualiza fácilmente cuando se pone una camiseta, un t-shirt, una camisa. Eso mismo ocurre con el músculo cardíaco cuando tiene que trabajar más de la cuenta, porque tiene que bombear a cada segundo la sangre a todo el cuerpo, que ahora se ha convertido en un cuerpo voluminoso como lo tienen los obesos. O sea que fíjate tú que el corazón crece ahora. ¿Qué pasa con el tórax? En el tórax tenemos dos órganos esenciales. Los pulmones y el corazón tienen que compartir la caja torácica. Cuando el corazón aumenta de tamaño, como suele ocurrir en las personas obesas o que van aumentando de peso, el esfuerzo de ese corazón pues se disminuye la capacidad de respirar, y eso lo vemos frecuentemente cuando estamos en una fiesta, en un baile. Las personas obesas en sobrepeso no pueden bailar el primer merengue completo, tienen que descansar, porque ahí entra en competencia los latidos cardíacos y los movimientos respiratorios de los pulmones. Por eso entonces es importante de esa relación de dificultad respiratoria con el aumento del sobrepeso. No es que sea un cuadro asmático en sí, sino por una alteración mecánica de la capacidad ventilatoria normal de los pulmones. Ok, tenemos una llamada. Hola, muy buenas. Sí, buenas tardes. Sí, al doctor, ¿qué sirve para adelgazar? Una persona gorda. Doctor, un gordito quiere rebajar. Y ella está bastante preocupada porque tiene 292 libras. Wow. Una mujer con 290 libras es una exageración. Sobre todo si pensamos que las damas viven
cuidando su imagen y tratando de equilibrar su balanza nutricional. Pero en esos casos hay que contemplar varias opciones. En el momento actual tenemos 3 opciones: la alimentación, o sea, la dieta, las pastillas que se usan y el bisturí, lo que llamamos la cirugía bariátrica. Son las 3 opciones que tiene una persona en sobrepeso u obesa. La opción más conveniente se analiza, se discute con el médico y la persona agraviada, en este caso, la persona obesa, tiene que analizar y proyectar cada una de esas oportunidades de tratamiento que tiene. Pero lo que sí es que, por ejemplo, en ese caso de esa obesidad, 290 libras una mujer, cualquier mujer, no importa, es demasiado peso, debe tener más de 100 libras, más de 100 y pico de libras en exceso, y eso pues lógicamente al final lo que hace es que le acorta su periodo de vida útil. Son personas que tienen derecho a vivir todo igual que una persona normal, pero cuando tiene ese exceso de peso hay artritis. En el caso de la mujer, si es joven, puede tener trastorno de la menstruación, infertilidad, problemas para embarazarse, o sea, diabetes está detrás de la oreja. O sea que todos los datos que hemos mencionado se le pueden presentar, pero es muy importante que sepan que ese exceso de peso no se cura ni se resuelve en una semana ni en una consulta con su médico, que es un proceso. Esa señora necesita una ayuda para que su cerebro comience a moldear un nuevo estilo de vida. Aun cuando se opere y que las cirugías producen alteración mecánica para la llegada de los alimentos al estómago y que lógicamente tienen forzosamente que perder peso, aún así con la cirugía hemos visto que si no tienen una ayuda profesional de su cerebro, de su mente, de cómo enfocar la pizza, el hamburger, el hot dog, los helados, si no tiene esa ayuda profesional, pues lógicamente tan pronto pase el primer año de operada, en el primer año va a bajar 90 libras, 100, pero después de ahí comienza de nuevo a recuperar peso, y eso es muy riesgoso porque entonces le desequilibra emocionalmente. Se ven frustradas esa persona que llegaron al extremo de operarse y de repente perdieron peso y vuelven otra vez a llenarse. Eso es frustrante y puede ser una causa frecuente, de acuerdo a las estadísticas médicas, de suicidio. Es muy importante que tengan eso pendiente. Tenemos más llamadas. Hola, buenas. Este es el programa Reyes con mucho más variedad. El médico invitado, Félix Escaño, endocrinólogo. ¿Qué pregunta tiene usted para él? Sí, buenas tardes. Sí, dígame. Es en el mismo tenor de la persona obesa, que ¿a cuál médico debe ir? Porque ella me estaba preguntando que qué dieta les recomiendo para adelgazar. Digo, no, porque yo no sé nada. Es que, tal como le decía, analiza con la persona. Ella debe visitar a un médico, preferiblemente un endocrinólogo, para analizar cómo es su ritmo de alimentación diaria, cuáles son las actividades físicas que realiza, qué medicina está tomando en el momento actual, porque hay medicamentos, déjame decirte, Reyes, que aumentan de peso. Por ejemplo, hay diabéticos que usan medicamentos para su azúcar que le aumenta de peso. Hay hipertensos que usan medicamentos para su hipertensión que le aumentan de peso. Hay personas que tienen problemas psíquicos o psicoemocionales que se le indican medicamentos que le aumentan de peso. Entonces, es una parte que tiene que verla, visualizarla el médico. Pero tal y como te dije antes, una dieta, a ese amigo radio oyente, una dieta no es la solución de un problema de 290 libras donde se supone que tiene más de 100 libras de exceso de peso. Con una dieta no se resuelve. Es con un sinnúmero de dietas, con un sinnúmero de consultas semanales, donde cada vez que vaya a la consulta debe arreglar y equilibrar la balanza de la comida con su médico. Decide al médico, mire, a mí no me gusta ese desayuno, esa comida no me gusta, esta cena es muy incómoda, y entonces de esa forma la balanza del médico va a ir hablando de cómo va el proceso, y lógicamente para una persona así se recomienda que pierda entre 10 a 15 libras. Puede perder más, pero en promedio, si esa persona pierde 15 libras, en 6 meses, perdiendo 15 libras son 90. O sea que es buscarle la afinidad a esa persona de un nuevo estilo de vida, de alimentarse, combinarlo con actividad física, porque una dieta,
Hay miles de dietas, pero una sola dieta no le va a resolver el problema. Nada más hay que imaginarse que una dieta la usamos una semana y a la segunda semana ya estamos cansados de lo mismo, de la misma arroz, de la misma habichuela, de la misma ensalada, de la misma carne. Entonces, por eso es que se recomienda ver al paciente o a la persona en sobrepeso semanalmente para irle variando el menú y que se sienta cómoda, sin pensar en castigo, sin pensar en persecución. Y de ahí es que surge la inquietud médica de que sea un nuevo estilo de vida. Pueden marcar 809-683-8790, 809-683-8791 desde el interior. También celulares sin cargo, 809-200-7777. El doctor Escaño con nosotros. Doctor, en el caso de lo que se ha denunciado, una malla en la lengua para tratar de limitar los productos, la alimentación. Pero esto, vamos a tomar la llamada primero. Hola, muy buenas. Sí, buenas. ¿Aló? Sí, ¿qué pregunta tiene para el doctor Escaño? Tengo una pregunta para el doctor Escaño. La poca variación en la comida y casi siempre lo mucho carbohidrato es una causa de obesidad. Doctor. Realmente, cuando hablamos de carbohidratos tenemos que especificar qué tipo de carbohidrato. Para nosotros los médicos, los carbohidratos es el nombre que le damos médicamente a los azúcares en la alimentación. Los azúcares, todo lo que nosotros consumimos diariamente que entra por la boca, se convierte en azúcar, todo. Entonces, hay azúcares que suben más el azúcar que otros, o hay frutas o alimentos que consumimos que suben más el azúcar que otros en la sangre. Esos carbohidratos entonces se llaman simples o complejos. Lo simple es el azúcar común que usamos para el café, para los jugos en la casa. Llámese azúcar blanca o azúcar morena, esos son azúcares simples. Y azúcares complejos son los que tienen las frutas, los vegetales, los cereales, los víveres. Entonces el cuerpo está preparado para manejar mejor los carbohidratos complejos. Los azúcares complejos que tienen los víveres, las avenas, los cereales, el arroz. Es decir, que esos los maneja mejor y permiten mejor salud al individuo. Cuando la persona tiene que usar azúcar simple, como el azúcar común, ya sea blanca o parda, o que use miel de abeja para endulzar, o que use melaza, esos azúcares suben mucho el azúcar de la sangre a su vez y producen, digamos, mayor aumento de peso. Desencadenan cambios hormonales que le da más hambre y son de muchos de esos alimentos azucarados los que producen inclusive nerviosismo en muchas personas que salen después de una comida deseosa a las 2 horas de algo dulce de nuevo porque están temblorosa, están apetitosa, están con mucho bostezo, están nerviosa. De ahí es que surge la inquietud o el dicho de que hay comidas que producen nerviosismo, y es cierto. Las comidas muy azucaradas producen nerviosismo. Ojo con eso. Hay que controlar eso. Doctor, en el caso de la malla, que hay personas que la ponen en la lengua. Bueno, realmente se han utilizado siempre mecanismos, digamos, elementos que produzcan alteración en la mecánica digestiva. Nosotros tenemos desde la boca, el esófago, el estómago, los intestinos, hasta el ano. Siempre se ha buscado la forma de alterar esa conexión, y una de ellas es la malla en la lengua, que dicho sea de paso, está prohibida en la República Dominicana, luego que una joven abogado pues perdiera la vida utilizando malla, y que lógicamente esa malla no se la sujetaron bien y se la tragó, pero se le impactó en la garganta y ahí no la dejó respirar, hizo un colapso respiratorio. Entonces es muy importante que sepan que esa malla en la lengua es un mecanismo para bloquear una buena alimentación, porque las personas cuando se colocaban esa malla no tenían deseo de comer. También se han utilizado, aparte de la cirugía bariátrica, el bisturí de modificar el estómago, se han utilizado globos que se introducen dentro del estómago para que la persona se sienta llena. Y esos globos, pues lógicamente están llenos de líquido, un líquido inerte, o sea, a base de agua, que no produce ninguna alteración, pero esos globos
no pueden permanecer en el estómago más de 6 meses porque irritan y pueden provocar úlceras en las paredes del estómago. O sea que siempre se ha utilizado fórmulas quirúrgicas, inclusive con la cirugía bariátrica, de modificar la conexión normal del estómago, del esófago, de la boca, del intestino, y eso produce mecánicamente pérdida de peso. Pero lo ideal es que al final el ciudadano sepa que la alimentación es un acto normal de la vida, donde se deben combinar lo que llamamos en medicina los macronutrientes, entiéndase las proteínas, las grasas y los carbohidratos, que son los que dan energía, pero también hay que darle micronutrientes como las vitaminas, los minerales, que son necesarios también para equilibrar la balanza nutricional, y que la nutrición de una persona que esté en sobrepeso y en obesidad debe ser siempre supervisada por un profesional que le ayude en sentido general a cómo combinar la comida tradicional que tiene ese ciudadano, en nuestro caso, en nuestro país, arroz, habichuela y carnes y ensalada, y el plátano maduro frito o pasado por el caldero, que son los ingredientes típicos del almuerzo, pero también hay que enseñarle a cómo combinar los víveres en el desayuno con el salami, con los quesos, con los jamones, con el chocolate, con la limonada, y lo mismo pasaría con la cena. Entonces, dependiendo de la edad de la persona, asimismo nosotros tenemos tablas, establecemos las necesidades de calorías, dependiendo de la actividad física de esa persona también nos ayuda, del sexo. Es decir, que son muchas condiciones que hay que tomar en cuenta para ayudar a esa persona a llevar una alimentación equilibrada y sana. Doctor, nos están diciendo aquí que hable un poquito de todo lo que son los síntomas y las consecuencias de tiroides. Bueno, la tiroides es una glándula que tenemos en el cuello que, dependiendo de cómo esté funcionando en una persona en un tiempo determinado, nosotros podemos encontrar lo que se llama un hipertiroidismo, que no es más que una sobreproducción. Se producen muchas hormonas de la tiroides. Esas hormonas desencadenan taquicardia, un aumento del pulso, hay nerviosismo, hay inclusive fibrilación del corazón. Se acelera tanto el corazón que puede fibrilar, se le da como los latidos se sienten en la boca. Esa situación pues puede producir pérdida de peso. Son personas que aún en aire acondicionado están sudando y pierden mucho peso, aun cuando comen mucho pierden mucho peso. Eso es lo que se llama el hipertiroidismo. Cuando le hacemos los análisis de hormonas en sangre, esa persona pues tiene los niveles de hormonas de la tiroides elevados en sangre, y afortunadamente hay tratamiento para frenar esa situación. Dependiendo de la edad, entonces nosotros tenemos 3 opciones de tratamiento: pastillas, yodo radioactivo, que es un yodo especial que se le da con radiaciones a la persona para quemar la glándula y apagarla, o cirugía. De eso también tiene que definirlo el médico con el paciente, esas 3 opciones, por dónde se van con el tratamiento final. En cambio, cuando la glándula funciona menos de lo normal, nosotros entonces hablamos de un hipotiroidismo, donde la persona que un hipotiroidismo tiene aumento de peso, está muy lenta, se deprime con facilidad, tiene intolerancia al frío, es decir, son personas que salen a la calle con un abrigo a las 12 del día del frío que sienten, se retiene mucho líquido, se le agrietan la piel, se ponen amarillo, aumentan, como dije, hay una retención de líquido muy fuerte. Ambas situaciones, tanto el hipo como el hipertiroidismo, en el caso de la mujer joven, puede producir dislocamiento de la menstruación, infertilidad, y necesitan de la ayuda profesional. La caída del pelo, resequedad del pelo, el problema de las uñas frágiles, que se le caen, se le cuartean, se le agrietan aún sin ningún tipo de movimiento ni nada extraordinario, y las lleva mucho al salón a tratarse las uñas por ese agrietamiento y debilidad que presenta. Es decir, que la tiroides es una glándula que todos debemos tener pendiente,
Inclusive cuando hay alteración de la tiroides en el recién nacido, pues se ve que los niños tienen la lengua grande, tienen ronquera, la voz ronca. Realmente cuando lloran es un llanto ronco, fuerte. Tienen dificultad para sentarse aún con 8 meses, no se pueden sentar, no se quedan estáticos y vienen caminando a los 2 años, a los 3, cuando hay deficiencia de la tiroides. Muy importante tener eso pendiente porque la tiroides es una glándula muy importante para el desarrollo y crecimiento del cerebro. Por eso hoy en día se utiliza mucho en la práctica médica que en el momento del nacimiento se le haga una muestra de las hormonas de la tiroides del talón del pie del niño, que con una gotita se determina si la tiroides está funcionando bien o mal, y si está funcionando mal, ahí mismo se corrige, se comienza a corregir su problemita de la alteración de la tiroides, de manera tal que es muy importante tener eso pendiente. Muchos niños cuando nacen se ponen amarillo, hay que ponerlo debajo de una lámpara, y esa ictericia, como le llamamos los médicos, ese color amarillento desaparece con la lámpara y puede ser producto de la tiroides floja, de forma tal que hay que darle seguimiento a esa situación. Doctor, finalmente sé que usted tiene una actividad, vamos a aprovechar y vamos entonces a mencionarla. Bueno, nosotros tenemos la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que yo presido, que es una institución latinoamericana, como su nombre lo dice, donde forman parte de ella más de 2.500 profesionales de toda América Latina. Vamos a hacer un curso este próximo mes, del 4 al 6 de agosto, en el Hotel Lina, dirigido a médicos de las ARS, médicos generales, médicos diabetólogos, endocrinólogos, médicos internistas, médicos familiares, hasta cardiólogos, porque en ese curso vamos a desarrollar un taller que tiene como finalidad, implantar en el país un sistema automatizado, un software, donde se ve el control, se le brinda al diabético un mejor control. Inclusive ese software da alarma cuando el paciente diabético no está bien controlado. Es una manera de modernizarnos. Ese es un software muy importante para que los especialistas que son amantes de la diabetes puedan actualizarse. Vienen profesores de Argentina, vienen de México, de Panamá, de Colombia, y creo que vamos a tener un ambiente de manera agradable y profesionalmente elevado. Es importante que los amigos médicos que están escuchando tu programa sepan que con el 540-5898, con el 809, es la oficina de la agencia que está manejando la inscripción y toda la información de este curso internacional de diabetes. 809-540-5898 es el número de la agencia que maneja esta información. Bueno, doctor, tenemos que dar entonces la dirección ya finalmente y el número del consultorio para todos nuestros oyentes también. Bueno, nosotros estamos en la Francisco Pras Ramírez, que es la calle que es paralela a la 27 de febrero, y que tenemos la 55, Francisco Pras Ramírez 55 en Piantini, y nuestro número de teléfono de la oficina es el 809-562-6662. 562-6662 con el 809. Muchas gracias, doctor. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.